Y ahora vamos a la ciudad de Guayaquil para encontrarnos de frente con el economista Carlos Cortés. Muy buenas noches, amables televidentes. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, permítanme hacer un brevísimo comentario sobre una nota escrita por el doctor Yamil Maguad desde Estados Unidos, cuando conoció que la Interpol ya lo registró en la lista roja de las personas que deben ser detenidas en cualquier lugar de este planeta. Esta parte rápidamente las leo, que constituye algo que a mí me ha sorprendido. Dice así: yo no causé la crisis. La crisis estaba armada como una bomba de tiempo y me estalló en las manos desde que asumí la presidencia, como hubiese estallado en las manos de cualquier otro presidente de la República. Y sigue la carta. Vean, amigos, audacia es el juego, pero este se pasa. En el comentario de mañana voy a analizar las declaraciones del doctor Maguad, así como también del famoso dinero electrónico, del que se ha hablado en algunos medios, demostrando un desconocimiento total de lo que significa el dinero electrónico. No pone en peligro la dolarización, como algunos dan a hablar en un comentario en un canal de televisión. No va a restar liquidez a la economía y finalmente no va a ir a financiar el déficit del presupuesto del Estado. Esas bolas cuadradas son las que han hecho rodar como para desprestigiar, minimizar o simplemente molestar al gobierno que ha puesto con este dinero electrónico un camino fácil que ya les explicaré a su debido tiempo. Bueno, amigos, bienvenido a la doctora, a la abogada María Alejandra Vicuña. Bienvenida. Gracias, Carlos. Bueno, no soy abogada, soy psicóloga. Yo siempre digo, yo atiendo a los abogados, pero no, soy psicóloga clínica. Pero muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos ustedes. Muy bien, psicóloga. ¿Y a los economistas no? También a los economistas, empezando a los comunicadores, a los camarógrafos, a todos atendemos. Sí. Al papá también. A todos. Bueno, hablemos. El tema es sobre la reelección indefinida que ha sido propuesta por la asambleísta Buendía. El presidente de la República en su mensaje dio apoyo a ese proyecto que va a ser tratado en la asamblea. El plazo, si es que queremos la reelección del presidente Correa, tiene que terminar en febrero del 2016, según los cálculos que yo he realizado. Pero quisiera que me diga cuál es el procedimiento que van a seguir en este momento. Sí, bueno, bienvenida. Gracias. La propuesta de enmienda constitucional, que efectivamente nace como una iniciativa no solo de la compañera Soledad Buendía, sino también desde antes como una iniciativa del asambleísta Fabián Solano. Es decir, es un tema que ya se ha venido planteando, incluso desde mucho antes, no como resultado de las elecciones de febrero del 2014, porque algunos sectores pretenden poner en el debate nacional como que es a partir de aquel, entre comillas, revés electoral que se sufrió en algunas ciudades, la posibilidad de la reelección impulsada desde Alianza País. Yo recuerdo que en este mismo espacio, cuántas veces, desde antes del 2012, a propósito de la reelección, de la candidatura para el 2013 del presidente Rafael Correa, ya habían algunas voces, algunos sectores de oposición que un poco cuestionaban este tema, a pesar de que constitucionalmente estaba permitido. Este tema volvió a salir al debate nacional cuando, por ejemplo, para las elecciones seccionales del 2014, algunas autoridades locales, como por ejemplo el alcalde de Guayaquil, volvía a la reelección y ahí sí cuestionaba, porque eran los mismos sectores que, digamos, criticaban la reelección del presidente en el 2013, los que hacían uso de su legítimo derecho constitucional para las elecciones seccionales. Es decir, es un tema que no es producto de los resultados del 2014. Creo que responde a la necesidad en este momento del proceso político. Son discusiones que se han planteado y esos mismos elementos que la
Constitución establece elementos centrales y una Constitución que esperamos que dure por siglos para hasta alcanzar ese objetivo nacional del buen vivir, también establece los mecanismos que bien usted hacía referencia. El camino de la enmienda constitucional es uno de ellos. La presentación de esta iniciativa legislativa de enmienda constitucional apoyada por más de una tercera parte, apoyada por al menos la tercera parte, es decir, 46 asambleístas, todavía, ¿no? Sí, al menos la tercera parte, 46 asambleístas, que deberá en su momento, al recibirla el CAL de forma, digamos, oficialmente ya previo a la aprobación o a la conformación de la comisión ocasional que trataría aquello, tendrían que hacer la consulta a la Corte Constitucional. Eso está establecido, esto está previsto no solo en la Constitución, sino en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Cuál es el plazo que tiene la Corte Nacional? Me parece que son 36 días, según lo que establece el... 36 días hábiles. A partir de que presenta, digamos, la consulta a la Asamblea Nacional, y luego, si bien en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no está establecido el plazo, sino solamente para proyectos de ley, no para proyectos de enmienda, pero en todo caso, según lo que establece los proyectos de ley, son 45 días, sí. A partir de que el CAL entrega, digamos, y en este caso deberá conformar una comisión especializada ocasional que trate, así como por ejemplo fue la comisión especializada ocasional para tratar la ley de educación intercultural o la ley del deporte o también la ley de comunicación. Lo propio procede, eso establece la normativa. Pero hay que apurarse porque de todas maneras todos son días hábiles, no son plazos, son días términos, así, ¿no? Y lo importante es que recordemos que deberá empezar el debate, porque otro de los temas claves que establece este tratamiento de enmienda constitucional, este procedimiento, es que entre el primero y el segundo debate debe mediar un año. Claro. ¿Sí? Que debe de estar en el debate público estos temas que está tratando, más allá de la Asamblea Nacional. Y eso creo que es un elemento importante que plantea el procedimiento de la enmienda constitucional cuando se tramita vía Asamblea Nacional, que luego finalmente deberá ser aprobada por las 2/3 partes de la composición del Pleno de la Asamblea Nacional, que son 92 legisladores. Ahora, en este proyecto se incluye la reelección para todas las dignidades, no solamente para los primeros mandatarios. Bueno, en la cuarta convención de Alianza País celebrada en Esmeraldas, la propuesta fue esa. Y previamente a Esmeraldas, parte de las discusiones y de los elementos para el debate era precisamente que si debería ser solo para la dignidad de presidente o para todas las dignidades de elección popular. Si, por ejemplo, debería ser consecutiva o no esa reelección. Yeah. Y yo creo que son elementos importantes que deberán igual seguir en el debate. ¿Cuál ha sido la posición? Y en esto no quiero tener una posición colectiva o tomarme el nombre del bloque bajo ningún punto de vista. Esto tiene que seguir en el debate, pero mi posición y la de muchos compañeros, la del propio presidente, ha sido que precisamente con el argumento de que es el pueblo ecuatoriano quien democráticamente en las urnas premia o castiga la buena o la mala gestión de sus mandatarios, creo que esto debería aplicarse para todas las dignidades de elección popular y por supuesto que esa continuidad es fundamental, básicamente por este argumento, es decir, es el pueblo quien decide la alternabilidad o no, no solo de las personas, Carlos y amigos televidentes, sino precisamente de los proyectos políticos que están en marcha en los distintos niveles de gobierno, en los distintos niveles territoriales. Por eso consideramos, o al menos yo suscribo esas tesis de que debería ser para todas las dignidades de elección popular y sin lugar a dudas continuidad, ¿no? Cuando yo traté aquí en los comentarios el tema de la reelección, dije lo siguiente, resumo. Un proceso revolucionario es un proceso que debe continuar, debe tener continuidad. No se le puede poner en riesgo, por ejemplo, renunciando a una elección en la que seguramente se va a ganar. Por lo tanto, el argumento mío iba reforzado con la idea de la reelección inmediata. Así es. ¿Usted cree que un proceso revolucionario como el que tiene actualmente Alianza País, la Revolución Ciudadana, podría darse el lujo de una interrupción en el supuesto no consentido, como dicen los abogados, de una elección que pondría en riesgo la propia revolución? Yo creo que sería un craso error.
Un harakiri político. Y no es solamente un tema de conveniencia de Alianza País o por un capricho de cualquiera de los dirigentes, no. Este es un tema que responde a una demanda del nuevo momento del proceso político que estamos viviendo. Un proceso, como usted mencionaba, transformador. Lo que está en juego es el camino sin retorno hacia el buen vivir, hacia la consolidación del socialismo del buen vivir, que es la tesis cuyos elementos esenciales ya los planteó la Constitución, que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en las urnas y que ha tenido un mayoritario respaldo popular en todos estos procesos electorales. Yo creo que eso es lo de fondo. El tema no pasa por conveniencias políticas o por cálculos desde determinada organización política, sino por la convicción de que en este proceso, sin lugar a dudas, los cambios o los mecanismos para hacer determinados cambios en este medio para alcanzar ese fin mayor que constituye el objetivo nacional del buen vivir que establece la Constitución, sin dudas tiene que asumírselo. Y en este caso, los legisladores de la Revolución Ciudadana, la Asamblea Nacional debe asumir ese rol y lo estamos haciendo al plantear la enmienda constitucional y tramitarlo como corresponde y como establece la Constitución. Ahora, en estos 7 años, y lo recordaba también hace 2 noches aquí en un comentario, hay un enfrentamiento real de tipo ideológico. Estamos hablando del socialismo y estamos hablando del neoliberalismo. En consecuencia, no solamente son luchas electorales, sino definitivamente vigencias de una corriente ideológica representada en este momento por Alianza País, la Revolución Ciudadana y el presidente Correa. Usted ha visto en América Latina cómo comienzan a moverse las organizaciones políticas a fin de dar al traste con estos cambios revolucionarios que se han dado. ¿Cómo mira usted ya el panorama casi inmediato dentro de lo que está pasando aquí en América Latina, por ejemplo, Venezuela, Perú, Argentina, Brasil? Usted sabe lo que le está pasando en Brasil a la presidenta Rousseff, la oposición a Cristina Fernández. Felizmente Bachelet ganó ampliamente en Chile, lo que está pasando en el Perú, lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando en Venezuela. Bueno, recordemos que todos los procesos transformadores siempre tienen, los procesos revolucionarios tienen contrarrevoluciones y lo hemos visto en todos los países que usted menciona. Recordemos no solo la intentona golpista del 30 de septiembre aquí en el Ecuador, recordemos lo que está pasando y lo que ya pasó en el 2002 en Venezuela. Recordemos lo que intentaron hacer en Bolivia y lo que pretendieron hacer también en Argentina y está ocurriendo también por parte de algunos sectores en Brasil. Es decir, siempre ha existido esa campaña sistemática de desestabilización de los procesos y de los gobiernos progresistas. Pero sin embargo se ha reconstituido. Recordemos, creo que los resultados electorales últimos presidenciales de Chile, los que ocurrió en El Salvador, creo que son una muestra clara, incluso el propio Costa Rica. Es decir, creo que hay un fortalecimiento más bien de las tendencias progresistas en la región que van a permitir consolidar este proyecto bolivariano, este proyecto de la patria grande en el que obviamente convergen muchísimos de los líderes regionales que apuntan a esa integración latinoamericana y los espacios de integración de los cuales el Ecuador ha jugado un rol importantísimo en el impulso de los mismos, como es no solo en el tema del ALBA, sino de UNASUR, de la propia CELAC. Creo que son elementos claves y espacios claves de integración que van a permitir también el fortalecimiento del respeto a la democracia en nuestros países. Creo que la carta, no solo la carta constitutiva de estas instancias regionales, sino también estos tratados, estos convenios de respeto a la democracia, en donde todos los países cierran filas para defenderla, y eso lo propio ha ocurrido no solo en UNASUR y en CELAC, cuando se han dado estas intentonas de desestabilización de los gobiernos progresistas de la región, dan una muestra clara de por dónde se está caminando. Y eso es lo que hay que defender. Y esa es una de las consignas fundamentales de los que creemos en el proceso de revolución ciudadana y sin dudas los mecanismos que establece la Constitución para hacer los cambios necesarios, en este caso la enmienda, y de una u otra manera garantizar la continuidad del proceso, sin duda es una responsabilidad histórica. Ahora, yo lo mido todo esto que está pasando en Sudamérica como una estrategia regional que está dando resultado en algunos casos, porque lo de Venezuela, 2 y 3 meses, cómo un pueblo puede resistir todos los días
a menos que haya un fuerte respaldo internacional, financiero y político. Lo que le hacen a la presidenta de Brasil a pocos días del Mundial, es decir, ¿esto es una estrategia o una casualidad, una simple oposición a un gobierno de izquierda en este caso? Yo creo que todo es sistemático, son campañas sistemáticas, son intentonas desestabilizadoras en la región y eso lo hemos venido denunciando desde siempre. Porque esto no nace ahora, no nace solo en el caso de Ecuador. Hemos visto y hemos refrescado qué es lo que pasó, por ejemplo, con el presidente Chávez en el 2002, cuando lo sacaron por 2 días del poder. Los sectores de la oposición pusieron a lo que vendría a equivaler como el presidente de la Cámara de Comercio, como presidente de forma vergonzosa. Pero fue el pueblo venezolano, militantemente, quien se tomó el Palacio de Miraflores para restituir a su presidente que nunca había dejado de serlo. Entonces yo creo que son lecturas que también nos obligan a repensar este momento del proceso político ecuatoriano y sin dudas a trabajar fuerte para defender en nuestros países a nivel general, y creo que con motivo del planteamiento de la reelección presidencial, una vez más ratificar que la decisión siempre la tendrá el pueblo en este caso ecuatoriano en las urnas. Es el que premiará o castigará a sus dignidades, a sus mandatarios electos en elecciones populares, si cumplen o no con esas demandas históricamente, en muchos casos postergadas, en otras ya digamos, concretadas en función del beneficio y el bienestar y el desarrollo de nuestro país. Y ese es el elemento clave. El resto son formalidades que obviamente hay que cumplir, pero lo de fondo es que en el debate nacional no es un tema que nace desde el interés particular de Alianza País o alguna dirigencia. Es una demanda de un proceso que tiene que ser asegurado, camino hacia el buen vivir según lo que establece la Constitución y según lo han expresado ya en muchos procesos electorales el soberano en las urnas. Tenemos 1 minuto. ¿Qué le puede usted decir al pueblo ecuatoriano respecto del trabajo que está haciendo la Asamblea? Que siempre estarán viniendo cosas mucho mejores, que hay temas centrales que han constituido una deuda pendiente, pero que la Asamblea Nacional debe asumirlas como un compromiso inmediato, trabajando con la seriedad, pero con la celeridad que temas como por ejemplo la ley de aguas, la ley de tierras, que son fundamentales para los objetivos de la revolución agraria, tienen que darse. Hay códigos pendientes como el Código Orgánico de Salud, que son normativas fundamentales para sintonizar los avances en materia constitucional en este campo tan importante como es el de la salud, y muchos otros temas. Creo que el trabajo de este primer año, de este nuevo periodo 2013-2017 de la Asamblea Nacional ha sido significativamente importante. Leyes como la Ley Orgánica de Comunicación, el Código Orgánico Penal Integral, la reforma a la Ley 88 que permitió o permite este proceso de legalización de los predios, sobre todo el de las familias que habitan en Monte Sinaí, y tantas otras como la ley que pone cierre al feriado bancario, que usted hacía también referencia de esa vergonzosa carta de aquel gran responsable que por fin la justicia ecuatoriana, con las acciones del gobierno nacional a través de la Fiscalía y el Ministerio del Interior, ya ponen en la lista roja de aquel que debe venir acá, al Ecuador, a pagar sus culpas y ese desastre que constituyó el feriado bancario para el país. Ese será el mejor milagro ecuatoriano. Sin lugar a dudas. Esperamos que así sea lo más pronto posible. Se nos fue el minuto de mi parte. Gracias, María Alejandra. Que continúe el éxito en su trabajo en la Asamblea, todas sus compañeras y compañeros, porque el país es el único finalmente beneficiado. Felicidades. Gracias. Y buenas noches. Gracias. Amables oyentes, entonces, amigos radioyentes, televidentes, mañana estaremos otra vez aquí en Enfoque a las 20:15 para hacer unos comentarios sobre el dinero electrónico y lo que dijo don Yamil Mahuad. Felicidades y buenas noches.